hermanos, abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 17. Continuamos con nuestra exposición en Lucas y hoy entramos a un nuevo capítulo, el capítulo 17, y hoy estaremos viendo los versículos 1 al 10. Y cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Lucas 17, versículos 1 al 10, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y dice así: Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se lo arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces los apóstoles dijeron a los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro: desráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: el discípulo de Jesucristo. Digan conmigo: el discípulo de Jesucristo. Quiero que notemos, mis hermanos, que Jesucristo en este momento pone su atención a sus discípulos, a los que han creído en Él, a los que han puesto su fe en Él. Este mensaje es meramente para los discípulos, a los de fe, a los que han creído en el Señor. Y aquí, mis hermanos, en este capítulo, en estos 10 versículos, encontramos, mis hermanos, 4 cosas. Digan conmigo: 4 cosas que Jesucristo quiere y espera de nosotros como discípulos. El mundo no puede vivir estos pasajes que acabamos de leer. El mundo no los puede vivir, pero tú y yo tenemos que vivirlo porque ya somos discípulos, ya somos hijos de Dios. Por lo tanto, estas 4 cosas que hoy veremos son 4 cosas que cada discípulo de Jesucristo debería hacer y hacer. Aquí en estos versículos encontramos 4 cosas que resaltan lo que hace un discípulo de Jesucristo. ¿Qué hace un discípulo? Es la pregunta de hoy. ¿Qué hace un discípulo? Veamos esto, mis hermanos. Punto número 1. ¿Qué hace un discípulo de Jesucristo? Un discípulo de Jesucristo se cuida para no ser tropiezo a otros. Digan conmigo: se cuida para no ser tropiezo a otros. Miren lo que dice versículos 1 al 3. Lo vamos a leer una vez más. Dijo Jesús a sus ¿quién? Sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Pecado va a venir mientras estemos en este mundo, mis hermanos. Es imposible que no vengan tropiezos, que no venga pecado. Pero Jesús dijo: mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar,
que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y aquí miramos la exhortación: mirad por vosotros mismos, cuídense ustedes mismos, discípulos, para que no hagan tropezar a alguien, no hagan caer a alguien o hacer que alguien caiga por sus culpas, por mi culpa, a otros en pecado. Esta es una exhortación fuerte para cada uno de nosotros. Es una advertencia fuerte de parte de Jesucristo para cada uno de nosotros. Porque si no nos cuidamos, iglesia, si no caminamos en santidad, si no obedecemos la palabra del Señor, nuestras acciones, nuestro testimonio puede hacer caer a alguien en pecado. Y ay de aquel, dice la palabra del Señor. Todas nuestras acciones, el Señor las traerá a cuentas. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Nuestra vida fue de bendición, de edificación para muchos? ¿O será que nuestra vida fue de mal ejemplo y de tropiezo para muchos? ¿Qué diremos en aquel día? Esto es importantísimo. Aquí en estos pasajes, Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que tengan mucho cuidado. Digan conmigo, mucho cuidado, de no ser piedra de tropiezo para nadie. Jesús les dice en el versículo 3, mirad por vosotros. En otras traducciones dice, cuídense. Cuídense, mis hermanos, de no hacer caer en pecado a otra persona. Jesús dijo, es imposible que no haya tropiezo. Es imposible que no haya pecado en este mundo, pero ten cuidado de que no seas tú el que está causando el pecado. Que no seamos nosotros los que estamos causando el pecado en este mundo. Aquí encontramos una advertencia fuerte de Cristo para nosotros como discípulos de no ser, repito y digo, piedra de tropiezo para nadie. Jesús dijo, el que hace que otros caigan en pecado, ya sea mediante la tentación. ¿Cómo cae una persona en pecado? Lo tentaron, lo engañaron, lo presionaron, se aprovecharon de él, fueron un mal ejemplo y simplemente siguió ese mal ejemplo. Hay muchas maneras de hacer a alguien tropezar. Hay muchas maneras de hacer que alguien caiga en el pecado, pero cualquier medio de la cual sea, Jesucristo dijo, el que hace a uno de mis pequeñitos caer, dice, no estará libre de culpa. No estará libre de culpa. Hermanos, ¿cómo te sentirías tú si aquí hay varios niñitos? Está Leon, está Ney, está Sebastián, ya está Eliana, Nicolás. ¿Qué harías tú, mis hermanos, si uno de estos niñitos está corriendo y de repente tú ves con tus propios ojos a un hermano de malicia, le pone el pie así para que se caigan mientras están corriendo y el niño se cae? Y ese niñito levantándose con las fuerzas que tiene, ves al mismo hermano ya adulto empujándolo para que se caiga otra vez. Y el niñito tratando de levantarse y el hermano dándole una patada para que se caiga más. ¿Qué harías tú como padre? ¿Qué harías tú como padre al ver que un hermano a propósito, por engaño, para aprovecharse a través de la presión o la tentación, está haciendo caer a tu niño? ¿Qué harías tú como padre? ¿Te enojarías? ¿Te enfureces? Bueno, ¿qué creen que hace el Señor? Nosotros somos sus hijitos pequeñitos. Todos nosotros somos hijitos del Señor. ¿Qué creen que Él piensa o hace con aquella persona que nos está haciendo caer? O si tú eres el uno causando que caiga otro, ¿qué creen que Él hará contigo? Esta es una advertencia grande de parte de Cristo, porque si no nos cuidamos,
tú y yo, aunque estamos en el camino podemos ser piedra de tropiezo para alguien que también anda en el camino. Y hay de aquel, dijo Cristo, mejor es que agarre una piedra de molino. Las piedras de molino eran unas piedras grandísimas que un animal, un burro de hecho, estaba atado a ello y daba círculos. Y esta piedra de molino aplastaba el grano. Pero era una piedra grandísima. Jesús dijo, mejor es que aquel hombre, mujer, joven, sea quien sea, que está causando pecado, que está causando que otros caigan en pecado, mejor es que agarren este molino, se lo aten al cuello y se brinquen al mar. ¿Ustedes creen que alguien podría sobrevivir eso? Si alguien te amarra una gran piedra de molino en tu cuello y te tiran al mar, ¿cuántos de ustedes creen que podrían sostener eso nadando? Nadie. Instantáneamente te hundes. Jesucristo dijo, mejor es que tú hagas eso que caigas en mis manos. Qué tremendo es eso. ¿Cuántos le tienen miedo al Señor? Yo le tengo miedo al Señor. Por lo tanto, pero muchos discípulos han perdido el temor al Señor. No te olvides que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No te olvides que ese Dios que descendió en esa montaña con fuego y truenos y temblores es el mismo Dios de ayer, hoy y para siempre. Ese Dios al quien nadie se quería acercar sigue siendo el mismo Dios hoy. Hermanos, no podemos andar en pecado o ser piedra de tropiezo para nadie, porque habrá juicio para nosotros si causamos eso. Por lo tanto, tenemos que parar esas cosas. Tenemos que huir del pecado, abandonar esas cosas, porque si no, el Señor se encargará de nosotros. Tú pensarías que Él estuviera hablando de esta manera al mundo. No, le está hablando a sus discípulos. ¿Qué hizo Dios con el pueblo que salió de Egipto y en el desierto comenzó a pecar? ¿Qué hizo con ellos? Los destruyó, los consumió, abrió la tierra para que se ahogaran y los destruyera. ¿Qué no hizo el Señor con el pecador? No podemos pensar, andar en pecado y que nada nos va a pasar. El Señor nos puede destruir. La palabra dice, por esta razón muchos están enfermos y algunos han dormido, porque el Señor se encargó de ellos. Así que mis hermanos, caminemos en santidad. Dile a la persona que está a tu par, camina en santidad. Camina en santidad. Hermanos, nosotros como discípulos somos seguidores de Jesucristo y no deberíamos andar en el pecado. Primera de Juan dice, el que anda en el pecado no es hijo del Señor, sino es hijo de Satanás, hijo del diablo. ¿Quién es tu padre, mis hermanos? ¿Dios el que no peca o el diablo el que anda buscando a quien hacer caer? Tenemos que caminar con el Señor y reflejar a nuestro Padre. Nosotros como discípulos somos seguidores de Jesús. Por lo tanto, no deberíamos andar en el pecado, mucho menos haciendo que otros pequen y que caigan con nosotros. Hacer que otros caigan en pecado es obra de Satanás. ¿Quién hizo caer al hombre? El enemigo. Génesis capítulo 3. La serpiente estaba ahí tentando a los hijos de Dios a caer, tentando a Eva, Adán, que comieran un fruto prohibido, tentándolos para que mueran. Por lo tanto, tú y yo no podemos ser partícipes de tal acción y presionar a alguien a pecar. Decirles, hey, acompáñame, pequemos, o hey, hagamos esto lo prohibido, o hey, toquemos esto, o tomemos esto. No. Si en verdad somos discípulos del Señor, tenemos que obedecer a Dios y no hacer cosas que no le agradan a Él. Hermanos, el Señor nos advierte como discípulos que tengamos mucho cuidado de nuestra vida, de no ser parte de esto.
Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 16. Mateo 16, para que veamos que el discípulo, si no se cuida, puede convertirse en piedra de tropiezo. Mateo 16, 23, cuando lo tengan digan amén. Miren lo que dice. Pero él, Jesucristo, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí. ¿Qué? Satanás. Porque me eres ¿qué? Tropiezo. La palabra griega para tropiezo aquí en este versículo y en nuestro pasaje clave en Lucas 17 es la palabra griega skandalón, donde agarramos la palabra español escándalo. Él dijo, esto es lo que significa tropiezo, es causar a alguien caer para escándalo. Dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, me eres tropiezo, Pedro, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro aquí, siendo discípulo, estaba haciendo piedra de tropiezo para Cristo Jesús. Entonces es posible que nosotros nos convirtamos, en vez de piedras preciosas, en piedra de tropiezo. Si no cuidamos, dijo, mirad de vosotros, cuida tu vida, analiza tu vida. Estoy haciendo tropezar a alguien. Dentro de la iglesia, dentro del matrimonio, con tus hijos, en el mundo, en el trabajo, con tus amistades. Eres una piedra de escalón que ayuda a la gente a escalar y avanzar, o que se caigan. ¿Qué vas a hacer tú, mi hermano? Pedro aquí se había convertido en una piedra de tropiezo. Noten, si lees unos versículos anteriores, él había hecho una declaración grandísima: tú eres el Hijo del Cristo, el Hijo Altísimo de Dios. Pero luego se descuidó por un breve segundo y se convirtió en piedra de tropiezo. ¿Tan fácil es? Cuidémonos, iglesia. Abandonemos el pecado y no hagamos a otros caer por nuestro mal ejemplo, nuestro mal testimonio. Cuidémonos, mis hermanos, cuidémonos. Miren lo que dice Romanos 14. Romanos 14. Romanos 14, 13. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Vemos aquí la ocasión. Eso no es de Dios. Hacer caer a tu hermano, presionarlos, tentarlos, aprovecharnos de ellos, engañarlos, ser mal ejemplo, cualquier medio. Eso no es de Dios. Caminemos en santidad, iglesia. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Veamos otro ejemplo de esta palabra griega. Apocalipsis 2:14. Cuando lo tengan digan amén. Apocalipsis 2:14. Jesús, hablándole a la iglesia de Pérgamo, le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner, ¿qué dice? Tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de los sacrificados a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué hizo Balaam? Balaam era un profeta que tenía que bendecir al pueblo, bendecirlos, ser de bendición para ellos. Pero ¿qué es lo que él estaba tratando de hacer a causa de su corazón avaro, que quería posesiones y dinero? Estaba buscando la forma de hacerlos caer. Y lo logró. Lo logró. Israel en ese momento comenzaron a tener relaciones sexuales con los de Moab y causó fornicación. Desobedecieron la palabra del Señor y Dios destruyó y consumió a muchas personas en ese momento. Varios hombres de Israel murieron. ¿Por qué?
porque pecaron. Pero ¿quién sufrirá más? Balaam, porque él es el que los hizo caer. Así que, mis hermanos, andemos en santidad. Si estás tentando a alguien que se una a tus malos caminos, deja de hacerlo, porque el Señor se encargará de nosotros si lo hacemos. Si estás planeando hacer caer a alguien, ¿cómo hago caer a este hermano, a esta hermana? Voy a planear esto, planificar esto, o no sé, ¿no se recuerdan de Caín con Abel? Dijo, hey, vayamos y ven, ayúdame en el campo, y en el campo lo mató. El Señor todo lo ve, todo lo sabe. Que el temor del Señor comience a regresar a nuestro corazón y a nuestra vida otra vez. Recuérdate que el Señor todo lo sabe, todo lo ve, y Él dice, no le tengas temor al que quita la vida. Tenle temor al que puede quitarte la vida y destruir tu alma en el infierno. Así que, iglesia, portémonos bien. Portémonos bien. Caminemos en santidad. Caminemos en obediencia. Si no lo estás haciendo, el Señor es misericordioso. Él te puede perdonar en esta noche. Te puede levantar. Camina en santidad. Prestemos atención. Arrepentámonos de todo pecado. Abandonemos todo pecado antes de caer en manos del Dios vivo. Amén. No descreditemos, iglesia, ni demos al mundo razón para avergonzar el nombre de nuestro Dios. Miren lo que dice 1 Corintios. Vamos a leer uno más antes de ir al siguiente punto. 1 Corintios 10, 32. Ayúdanos, Señor Dios. 1 Corintios 10, 32. Miren lo que dice. ¿Lo tienen? No seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seamos tropiezo. Y punto número 2. ¿Qué hace un discípulo? ¿Qué hace un discípulo de Jesucristo? Un discípulo de Jesucristo se cuida para no ser tropiezo a otros. Y punto número 2, siempre está dispuesto a perdonar. Digan conmigo, un discípulo siempre está dispuesto a perdonar. Aleluya. Regresemos al pasaje clave. Lucas 17:3. Jesucristo dijo, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué dice? Perdónale. Perdónale. Recordemos lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Es decir, en este mundo habrá pecado, habrán tropiezos, habrá momentos en los que la gente va a pecar contra nosotros, va a pecar contra ti. Y cuando eso suceda, por más difícil que sea, cuando alguien peca contra ti, la Biblia nos manda a perdonar. Si eres discípulo, perdonar no es una opción, es un mandato que tenemos que hacer. Así como nosotros, mis hermanos, cuando somos de tropiezo a alguien, para alguien, y reconocemos nuestro error, reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra maldad y queremos que tal persona nos perdone, de la misma manera tú perdona a ellos. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sido de tropiezo para alguien? ¿Cuántas veces? Si somos honestos, ¿cuántas veces hemos sido de tropiezo para alguien que caiga en el pecado? ¿Cuántas veces? No las podemos contar. No las podemos contar. Y de la misma manera, ¿cuántas veces hemos permitido que pensamientos de ira y venganza controlen nuestra mente? ¿Cuántas veces has guardado rencor, ira, enojo, venganza, odio en tu corazón por no querer perdonar? ¿Cuántas veces? Muchas quizás. Pero el discípulo del Señor
¿qué hace el discípulo? El discípulo de Cristo es llamado a guardar su alma a través de huir del pecado y es llamado a guardar su corazón del odio a través de perdonar al que lo hace caer. Perdonemos, huyamos del pecado y perdonemos el pecado. Huyendo del pecado y perdonando el pecado es lo que hace el discípulo de Jesucristo. Jesucristo aquí nos enseña qué hacer cuando alguien peca contra nosotros. Si alguien peca contra ti, aquí nos enseña qué hacer. Primeramente dice, repréndele. ¿Qué significa repréndele? Significa muéstrale su error, muéstrale el pecado, muéstrale el mal que están haciendo. Hermanos, nosotros como iglesia no podemos dar vista gorda al pecado o dejarlo pasar así, nada más. Hay que corregirlo. El pecado en nuestras vidas tiene que ser corregida, porque si no, nunca vamos a cambiar. ¿Y cómo la corregimos? El pasaje nos dice, miren lo que dice el versículo 3, si tu hermano pecare contra ti, ve a él y repréndele, habla con él. ¿Cómo corregimos el pecado? Vamos a la persona uno a uno, como dice Mateo capítulo 18, y le mostramos cómo han pecado contra ti y Dios. Y hacemos esto con humildad, hacemos esto con sabiduría, no con un espíritu de superioridad, como somos los super espirituales y nunca pecamos. No. Venimos a la persona que ha pecado contra nosotros con humildad, sabiduría y con amor, sabiendo que todos fallamos, pero tenemos que mejorar, tenemos que corregir, tenemos que cambiar. Le exponemos la falla al hermano. Hermano, ¿sabe qué? Usted me ofendió por lo que dijo y me he sentido incómodo cuando lo veo por lo que dijo o por lo que hizo, etcétera, etcétera. Y pues lo que hizo no estuvo correcto, porque mira lo que dice la palabra. La palabra dice no calumniar, dice no mentir, y usted hizo eso. Lo que hizo no está bien. Y el hermano que está recibiendo esta reprensión, si es verdadero discípulo sabio y reconoce su pecado, y dirá, hermano, tiene razón, he pecado contra usted, perdóneme. Y ahí ocurre restauración, ahí ocurre bendición, ahí es donde el Señor se glorifica. Pero el punto es, a los discípulos, para nosotros, es que si alguien peca contra nosotros, vayamos, les mostremos en qué fallaron, y cuando pidan perdón, seamos dispuestos a perdonar. Matrimonios, hagan eso. Padres con sus hijos, hagan eso, perdonen. Hijos, si tu padre ha cometido un error, ha fallado en algún momento y te pide perdón, perdona. Hermanos, si se lastiman el uno al otro y reconocen su pecado, y si alguien se arrepiente, tú extiende perdón. Perdonémonos, mis hermanos. El discípulo no guarda todo eso en su corazón, sino que perdona. Perdona. Cristo vive, amén. El amor verdadero, el amor incondicional no guarda registro de mal. Si tienes registro de mal, no estás comportándote como un discípulo de Cristo Jesús. Porque un discípulo todo lo perdona. Miren lo que dice el versículo 4. ¿No me creen? Bueno, leamos las palabras de Cristo. Lucas 17:4, ¿lo tienen? Jesús dijo, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciéndote, me arrepiento, ¿qué dice Cristo Jesús? Perdónale. Uno dice, man, Jesucristo está tremendo, man, that's crazy.
Si 7 veces al día peca contra mí la misma cosa y viene a mí 7 veces al día a pedirme perdón, ¿yo lo tengo que perdonar? ¿Qué es esto? Tú quizás dices, no way I'm gonna do that. Ni loco que haría eso. Si me hace esta falla 1 o 2 veces tal vez, pero 7 veces al día y 7 veces le tengo que perdonar. ¿Qué es esto? Tiene que haber algún límite, alguien dijo. Bueno, déjame preguntarte, ¿cuántas veces tú has ido a Dios con el mismo pecado que le prometiste jamás hacerlo, pero lo has hecho una y otra vez, pero cada vez que vienes al Señor con ese mismo pecado que llevas lidiando por años, Él te ha perdonado? ¿Cuántas veces? Todas las veces, ¿no? Y si fallas 7 veces al día y vienes a Él 7 veces al día, Él te perdona las 7 veces, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo entonces? ¿Eres discípulo, sí o no? Perdona. Sigue a Cristo. Ser discípulo de Cristo significa ser seguidor de Cristo en obediencia, pero también en sus acciones. Cristo perdonó y nos perdona a nosotros 7 veces al día, a algunos 15, 20 veces al día. Y aún así nos perdona. Perdonemos nosotros también. Amén. Cristo vive. Amén. No me vayan a tirar piedras después del culto. Cristo lo dije, yo solo estoy repitiendo lo que Él dijo. Hermanos, pero no podemos estar esclavizados al odio. No podemos ser enemigos de nadie. Cristo dijo, amad a vuestros enemigos. No podemos andar con amargura y malos pensamientos de odio en el corazón cuando Cristo Jesús dijo que Él es amor. Muchos discípulos están esclavizados por la ira, el enojo, por lo que le hicieron hace 20 años atrás. Es hora de dejarlo ir. Es hora de soltarlo y dar ese perdón. Dice el pasaje, por gracia recibimos, dad también en gracia. No te dejes esclavizar por el odio, por el enojo, la ira, división. No, mi hermano, perdona y disfruta la paz. A veces yo y Erika hay un detalle ahí, pero tratamos de solucionar eso. Hemos aprendido de que eso tiene que ser solucionado lo más pronto, si no vamos a estar enojados todo el día. ¿Y a quién le gusta estar enojado todo el día? Así, sin platicar, ¿no? Nos pedimos perdón, nos extendemos gracia y misericordia, la cual recibimos de Cristo primeramente, y seguimos disfrutando del día. No arruines tus días, amén. Lo que debería abundar de nosotros es el perdón, la paz, el amor, la bondad, la misericordia de Dios. ¿Quién vive? Dile a la persona que está a tu parte, perdono. Te perdono. Dile, te perdono, te amo, te amo. El Señor ya acaba de sanar muchas cosas en este momento. Aleluya. El Señor acaba de sanar muchas cosas. 3. Demos un aplauso a Cristo Jesús. Amén. Ven lo que hace la palabra del Señor. Aleluya. 3. ¿Qué hace un discípulo de Jesucristo? Un discípulo de Jesucristo. 3. Depende en Dios para hacer lo imposible. Vean conmigo. Depende de Dios para hacer lo imposible. Veamos esto. Miren lo que dice el versículo 5. Jesucristo le acaba de decir a sus discípulos, no sean piedra de tropiezo para nadie, o si no les será mejor que se hundan en el mar. Les dice, perdona a tu hermano a incluso 7 veces si viene a ti cada día. Está tremendo eso, ¿no? Por lo tanto, miren lo que le respondieron sus discípulos a Cristo. Le dijeron los apóstoles al Señor,
aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Ustedes no creen que hacer estas dos cosas que ya aprendimos requiere mucha fe? Los apóstoles dijeron a Jesucristo, Jesus, lo que has pedido es imposible. Aumentanos la fe para poder hacerlo. Recordemos lo que Jesucristo dijo a los discípulos: escuchar estas cosas, de no ser tropiezo para nadie y de perdonar siempre. Reconocen que sin Jesucristo vivir esto es imposible. Si no hay mucha fe, hacer esto es imposible. Los 12 se dan cuenta en ese momento de lo mucho que les falta. De lo mucho que les falta por vivir estas palabras, por lo que dicen: Señor, aumenta la fe porque nos falta mucho. ¿A cuántos les falta mucho todavía? Y si yo pudiera extenderlo más, lo extendería más, porque reconozco que a mí me falta mucho. Nos falta mucho. Esta palabra, aumentanos mi fe, debería ser nuestra oración cada día. Señor, vivir a la estatura de tu palabra, perdonar 7 veces 70, no ser de piedra de tropiezo para nadie. Si con una simple palabra puedo ser piedra de tropiezo, Señor Dios, ¿quién puede vivir tu palabra? Aumenta mi fe, porque sin ti imposible es vivirla. ¿Quién puede amar a su esposa como Cristo amó la iglesia? Sin fe en el Señor. Necesitamos depender en Dios para hacer lo imposible. Esta palabra aumentanos significa añadir, desarrollar o hacer crecer. Le estaban diciendo a Jesucristo: desarrolla mi fe, haz que crezca mi fe en ti. Noten, los discípulos le están pidiendo más fe a la persona indicada, a Cristo Jesús. Jesucristo es el que nos da la fe, el que desarrolla nuestra fe y el que va a completar nuestra fe. Así que pidámosle a Cristo, conectémonos con Cristo, y así nuestra fe para obedecer y creer lo que aquí está aumentará. Aleluya. Necesitamos más fe para poder vivir al estándar que el Señor quiere de nosotros. Pero tenemos que depender de Él. ¿Cómo dependo de Cristo? ¿Cómo Cristo aumenta mi fe? Metiéndome en la palabra, orando, congregándome, sirviendo, obedeciendo, creyendo en el Señor. Así el Señor va desarrollando mi fe y voy creciendo en obediencia y en santidad. Porque separados de Él nada podemos hacer. Si no te metes en la palabra, si no oras, si no te congregas, ¿cómo crees que tu fe va a aumentar? Y si no aumenta tu fe, ¿cómo vas a poder perdonar? ¿Cómo vas a poder no ser tropiezo para alguien? ¿Cómo? Necesitamos estar y pedirle a aquel que desarrolla nuestra fe, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Separados de Él, nada podemos hacer. Y aquí encontramos una promesa poderosa. Digan conmigo: promesa poderosa. Miren lo que dijo Cristo Jesús en el versículo 6. El Señor les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicomoro, este árbol: desráigate y plántate en el mar, y os obedecerán. La fe puede hacer grandes cosas. La fe en Dios puede hacer grandes cosas. Déjame decirte, mis hermanos, que no hay raíz. Él menciona un árbol que que tiene raíces profundas. De hecho, una planta, un árbol sicomoro, dicen los que conocen de eso, que tienen raíces grandes que llegan tan profundos en la tierra. Sin embargo, si tienes fe, le puedes decir a ese árbol que se quite y se quitará.
No hay nada en nuestra vida con raíces profundas que el Señor no puede arrebatar. El rencor, el pecado, una adicción, un vicio tan fuerte y poderoso que esté plantada en tu vida, el poder del Señor es más grande, y si crees en Dios, Él puede quitar eso de ti. Hermanos, qué adicciones, qué vicios, qué cosas hemos tenido en nuestra vida, y ¿quién las quitó? El Señor. Somos testigos del poder del Señor. Entonces cree que Él puede transformar tu vida. Cree que Él puede, como un árbol. Hay árboles caídos después de una tormenta. ¿Qué más? ¿Cuánto más poderoso es el poder de Dios de quitar esas raíces profundas de nuestro corazón y mente? Él las puede quitar, mis hermanos, a través de la fe. La fe en Dios puede arrancar cualquier raíz profunda en nuestra vida. Jesús en otra ocasión dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Leamos un versículo rápidamente. Efesios 3. Efesios 3, 20. Aleluya. Efesios 3, 20 dice: y aquel Cristo que es ¿qué? Poderoso. ¿Lo cantamos hoy? ¿O solo es un canto en nuestros labios? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Por eso le dijo a sus discípulos: si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, le pueden decir a este árbol que se quite y se plante en el mar, y así será. Cree en el poder de Dios. Hay esperanza en Cristo. Tú no tienes que ser el mismo, no tienes que ser la misma. Jóvenes, si tú te conectas y tienes fe en el poder de Dios, el Señor puede transformar tu vida. God can do wonders in our lives. Puede ser maravillas en nuestras vidas. Pero tenemos que estar caminando en fe, conectarnos con Él, y Él va a aumentar, incrementar, va a desarrollar, va a hacer crecer nuestra fe. Lo que nos falta es fe. Aumenta nuestra fe, Señor. ¿Puede el hombre vivir al alto estándar que encontramos aquí en la palabra? Es posible. ¿Es el poder de Dios suficiente? La respuesta es sí. Aleluya. Si el Señor dice que nos vino a ser libres, es porque tú puedes andar en libertad. Creamos la palabra. Aumenta, Señor Dios, nuestra fe. El discípulo de Jesucristo depende en Dios para hacer lo imposible. Aleluya. Leamos un versículo más. 2 Corintios 12, 9 al 10. 2 Corintios 9 al 12. ¿Estás pasando por debilidades? ¿Tienes áreas débiles en tu vida? El Señor las puede fortalecer. Aleluya. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? No hay nada que el poder de Dios no pueda vencer en nuestra vida. No hay pecado que Él no pueda vencer. Señor es más grande. 2 Corintios 12, 9. Y me ha dicho, Jesús le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy
débil, entonces soy fuerte. El Señor fortalece nuestras áreas débiles y llegamos a entender que su gracia, su poder es suficiente. ¿Saben por qué el Señor a veces no quita automáticamente de ti lo que le estás pidiendo? Porque quiere que a través de eso tú aumentes tu fe, que aprendas a pelear, aprendas a depender de Él. Y si aprendes a depender de Cristo, vas a ver que su palabra, su poder, su espíritu, la oración, la palabra fue más que suficiente. ¿Cuántas cosas le pedí al Señor que me quitara? Y no las quitó, pero pude vencer a través de la palabra, a través de la oración, a través de su corrección, a través de la iglesia, a través de Él pasándome por el fuego. Yo pude vencer esas cosas y ahora soy libre en Cristo Jesús. Aleluya. Aumenta mi fe, Señor Dios. El Señor está aquí. ¿Y qué hace un discípulo de Jesucristo? Un discípulo de Jesucristo, punto número 4, último punto, se mantiene humilde. Un discípulo de Jesucristo se mantiene humilde. Miren lo que les va a decir en el versículo 7 al 10. Les dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo? ¿Le da el amo gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, le está hablando a sus 12 discípulos que prontamente iban a hacer grandes cosas, les dice: cuando hayáis hecho todo lo que yo les ordené, no se jacten, no se sientan los más grandes, no se sientan los más espirituales, sino digan: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Dentro de los discípulos de Cristo no hay nadie grande. Aquí, todos los que estamos aquí presentes, nadie es grande. Todos simplemente somos siervos de Cristo Jesús. El único grande aquí es Cristo Jesús. Si recordamos eso siempre, jamás tendremos que jactarnos. Si recordamos que simplemente somos siervos y que si hacemos lo que hacemos, no esperes del Señor un gracias. Simplemente estamos haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Así que ¿qué gracias recibiremos? Nada. Siervos inútiles somos, pues hicimos lo que se nos mandó. Eso es lo que somos, siervos. Siervos. Y más nada. De hecho, la palabra siervo aquí es doulos, que significa esclavo. Somos esclavos. ¿Un esclavo tiene algo para qué jactarse? No. Somos esclavos de Jesucristo. Tú y yo debemos de entender que somos servidores. Aquí no hay nadie grande, el único grande es Dios. El orgullo es el pecado del diablo. No te dejes vencer por eso. El orgullo es el pecado del diablo. Insensato es aquel que se quiera jactar o sentirse mejor porque hizo esto o lo otro para el Señor. No. Cuando hacemos algo para el Señor, noten esto. Cuando hacemos algo para el Señor, independientemente de lo que sea, ¿es Dios el que puso el querer como el hacer? ¿Es Dios el que abre la puerta para la oportunidad? ¿Es Dios el que te dio la habilidad, el tiempo, los recursos y el don para poder hacerlo? ¿Es Dios el que te dio el poder para realizarlo? Por lo tanto, cuando hagas algo, dale la gloria a Dios. Amén. Porque la gloria es solo para Él. Cuando hacemos algo para Dios, no esperemos halagos especial del Maestro, porque simplemente hemos hecho lo que Él nos pidió. Que nuestra actitud
siempre sea la de un siervo inútil somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pero ¿saben qué es lo lindo de nuestro amo? Él aquí nos está hablando de un amo y de un esclavo, pero ¿saben que Él, el Señor, es tan hermoso que cuando nosotros hacemos lo que teníamos que hacer y simplemente hicimos lo que Él nos mandó, Él sin embargo nos bendice? Qué inmerecedores somos. Que después de hacemos lo que tenemos que hacer no deberíamos recibir nada. Él ya nos dio salvación. Sin embargo, Él es tan bueno que nos bendice por lo que hicimos. Qué tan hermoso es el Señor. Y no solo eso, nosotros deberíamos ser los servidores, Él dice que nos va a servir a nosotros. Qué tremendo. Miren lo que dice Lucas 12:37. Lucas 12:37. ¿Lo tienen? Lucas 12:37. Jesucristo dijo: bienaventurados aquellos que siervos, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que el Señor se ceñirá y hará que los esclavos, los servidores se sienten a la mesa, y Él vendrá a servirles. Qué hermoso es el Señor, que al obedecerlo no deberíamos esperar nada a cambio. Sin embargo, Él es tan bueno que nos bendice e incluso ha prometido servirnos a nosotros. Y digo, wow. Los 12 estaban ahí en el aposento alto. Él es el que tenía que haber, sus pies de Él son los que tenían que ser lavados. Sin embargo, Él lavó los pies de los demás. Él es el que sirvió. Qué indignos somos de la bondad y la misericordia y la gracia de Dios. Qué indignos. Pero Él es tan bueno que nos bendice. Que esto nos mueva a nosotros a vivir en santidad y no ser tropiezo, que nos lleve a perdonar cualquier ofensa como Cristo te ha perdonado, que tu fe en el Señor siga creciendo conforme te acercas más y más al Señor, y que siempre te mantengas humilde, sabiendo que Él es el grande. Este es un discípulo de Jesucristo. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Gloria a Dios.